La doctrina social de la Iglesia es el conjunto de enseñanzas que la Iglesia Católica ha desarrollado para iluminar, desde el Evangelio, los problemas sociales, económicos y políticos de cada época. En el artículo La doctrina social de la Iglesia y su evolución, Antonio Martín Puerta analiza cómo esta doctrina nació a finales del siglo XIX como una respuesta a la injusticia social y cómo, a lo largo del tiempo, ha evolucionado para dialogar con el mundo moderno, promoviendo la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y el bien común. La doctrina social nace en un momento de grandes complejidades y de segregación de la Iglesia. Lo cierto es que ésta ha venido a quedarse consolidada como eficaz instrumento de evangelización y aproximación al mundo. Si observamos cuáles son los elementos determinantes para la generación de la doctrina, habríamos de considerar tres circunstancias. Las conflictivas situaciones de las sociedades occidentales a finales del siglo XIX. La situación de prosperidad que, pese a todo, sigue viviendo Occidente, ha hecho olvidar las terribles situaciones de atraso y conflictividad de otros tiempos, circunstancias que en algunos países, como en España, eran de terrible distancia cultural, social y económica. La siguiente causa son las nuevas y agresivas circunstancias políticas. A finales del siglo XIX se habían producido tres cambios políticos que modificaban sustancialmente la situación de los católicos y de la Iglesia en Italia, Francia y Alemania. La conquista de Roma en 1870 por las tropas de Víctor Manuel II, asaltando la antigua muralla aureliana, dejaba al Papa en situación de inanidad. Pío IX pasaba de importante soberano territorial a prisionero del Vaticano. Se iniciaba la litigiosa cuestión romana, que solo en 1929 se resolvería con la creación de la actual Ciudad del Vaticano. La derrota francesa del 1 de septiembre de 1870 frente al ejército prusiano en Sedan acababa con el régimen de Napoleón III, y Alemania vino a suponer para la Iglesia otro serio problema desde esas mismas fechas. La proclamación del imperio vino acompañada de la política de Kulturkampf de Bismarck, destinada igualmente a la segregación social de los católicos. Otra de las causas fue la segregación de la Iglesia. Se ha venido a comentar cómo la antigua y predominante cultura y presencia católica han venido a quedar reemplazadas por otras iniciativas e instituciones. A modo de sumario, podemos mencionar entre las referencias anteriores a la época conciliar: elementos de hostilidad cultural, educativa, política, moral, doctrinal e interna. La fase intermedia del pontificado de Pío XII. En su encíclica señala las causas sociales y políticas que han dado lugar al conflicto, pero sus radiomensajes serán una renovadora forma de comunicación y la doctrina social de la Iglesia ha de empezar a enfocarse también con otra perspectiva, la mundial frente a la antes prevaleciente occidental. La elección como pontífice romano de Juan XXIII vino a cambiar el mundo de acercamiento al mundo contemporáneo. La Iglesia y su doctrina son siempre una y la misma. La doctrina social de la Iglesia no es una mera acumulación de documentos declarativos a ser citados de modo ocasional como posible sugerencia ante la aparición de un cierto problema social. El notable conjunto de documentos históricos generados por los pontífices permite una visión conjunta en la que se detecta un profundo sentido unitario. Tampoco es una emanación descoordinada del pensamiento eclesiástico, surgida de modo meramente reactivo ante un mundo en el que la Iglesia ha perdido el protagonismo principal. La doctrina social de la Iglesia no es la ideología de la Iglesia. No es una ideología, ya que no es un conjunto rígido de proposiciones y no busca segregaciones de personas ni de grupos. Tampoco es una emanación de nostalgia hacia épocas pasadas ni una avala a hipotéticas pretensiones de reconstrucción de instituciones históricas fenecidas. Es un conjunto de enseñanzas propio de la moral, pero además su naturaleza ha de buscarse hoy dentro de la teología de la nueva evangelización. Forma parte de la teología moral, lo que implica claramente que parte intrínseca es la conexión entre la teología y la práctica. No puede hallarse declaración de mayor claridad. La concepción antropológica cristiana es el elemento clave del que se deriva igualmente una concepción acerca de la sociedad en la que el hombre vive. Si se analiza cuál es su punto de partida, podremos también comprobar cómo en sus formulaciones ha contribuido igualmente a la rehabilitación de un correcto concepto de sociedad.
supone retomar en época contemporánea la cuestión acerca de cuáles son también los pilares del pensamiento expresado por la Iglesia, los cuales son la tradición bíblica, la filosofía griega, la aportación del mundo romano a la indagación sobre el derecho natural y la síntesis cristiana. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la fe no puede separarse de la vida, ni la espiritualidad del compromiso con los demás. A lo largo de su evolución, esta enseñanza ha buscado responder a los desafíos de cada tiempo con una mirada centrada en la persona humana, en su dignidad y su vocación a vivir en comunidad. Hoy más que nunca, su mensaje sigue siendo actual. Construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria no es solo un ideal cristiano, sino una tarea compartida que da sentido a nuestra humanidad.